Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Él cada día con su palabra lo único que hace es Y que es tu presencia. Es el único presencia alimento que no nos deja a nosotros ni nos trae mal. Muy por el contrario, es el único alimento que trae salud. Porque usted sabe que otro alimento en exceso lo único que trae son altos niveles de todas las cosas que no debemos tener. Pero este alimento espiritual lo único que trae para nosotros son los mejores niveles de vida, de la relación con Dios y de la vida personal en familia y en nuestro desempeño normal. El día de hoy voy a hablar sobre una palabra que tiene que ver con los celos. Ustedes saben que los celos es una cosa dañina, ¿cierto? Los celos no es algo que venga de Dios, muy por el contrario. Pero no vamos a hablar de los celos de una pareja, que también es aplicable porque la palabra celo de por sí significa daño, donde sea que la apliquemos. Celo ministerial, celo en el matrimonio o cualquier otro tipo de celo en el trabajo. Siempre el celo ocasiona daño. El día de hoy yo voy a tocar la conversión de Pablo. Y a esta prédica le he puesto yo el nombre de el celo equivocado de, y ahí le podemos poner nuestro nombre. ¿Por qué es el celo equivocado de? Porque Pablo, que él mismo lo reconoce y lo vamos a ver en la palabra, él mismo reconoce de que por este celo que él tenía de las cosas de Dios, un celo equivocado, un celo que realmente no era bajo las normas de Dios, lo llevó a él a ser un hombre malo. No malo, muy malo realmente. Pablo fue un hombre realmente malo. Y nosotros hoy, quiero yo, antes de entrar a lo que es la conversión de él y realmente conocerlo, quiero yo que analicemos qué tan malo y qué tanto cambió. Y para eso vamos a examinar de dónde es. Se llamó, antes del cambio de su nombre, se llamó Saulo de Tarso. Y dice de Tarso porque era de la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso es una ciudad que hasta el día de hoy está y queda en Turquía. La ciudad antigua de Tarso no es posible visitarla porque encima de esa ciudad se construyó una nueva ciudad. Pero la nueva ciudad, o sea, las ruinas de esa ciudad están por debajo de esta, así que no es posible visitar básicamente muchas cosas. Hay unas que otras paredes por ahí, murallas, construcciones, pero muy poco. Sin embargo, esta ciudad de Tarso no es una ciudad nueva, no es una ciudad que existió solamente en la época de Pablo. Es una ciudad muy antigua. Es una ciudad que estuvo presente y fue conquistada por los babilonios, después fue conquistada por los persas, de ahí fue conquistado por los griegos, y cuando conquistan los griegos, esta ciudad toma una importancia realmente grande. ¿Por qué? Porque estaba cerca a Atenas y se convierte en un centro cultural, un centro donde se desarrollaba y se motivaba la sabiduría humana, el conocimiento, el estudio. De ahí ya ustedes se van dando cuenta que cuando Roma entra en el año 64 antes de Cristo, entra y toma, ¿no? Como él conquista nuevamente al imperio griego y entra a Roma, entonces en ese momento Roma la encuentra y la hace como una provincia romana. Sin embargo, sabiendo que queda en Turquía y siendo una provincia romana, entonces en ese momento, durante ese dominio, es que después Saulo de Tarso nace en esa ciudad y él viene a ser hebreo y romano. Hebreo porque sus padres fueron hebreos y romano porque nació en la ciudad de Tarso, ¿no? Bajo el dominio y el control de Roma. Ahora, nosotros vemos que esto realmente tuvo una gran importancia. ¿Y qué es lo que pasó? Todo el periodo helenístico, todo el periodo griego, tuvo tan grande la influencia que durante el periodo romano eso no cambió. Y entonces las personas que nacían en Tarso se consideraban ellos como nacidos en una ciudad muy importante.
no eran ustedes saben, todos en nuestros países tenemos una ciudad como que se aparta de su propio país y dice, no, nosotros somos aparte. Pertenecemos a un país, por ejemplo en Perú, en los arequipeños dicen, tenemos un pasaporte arequipeño aparte porque dice que Arequipa es especial, ¿no? Y así cada país tiene siempre un lugar especial que resalta. Así era Tarso. Entonces, imagínense bajo qué línea ya de orgullo personal comenzó a crecer Saulo de Tarso. Nació en Tarso y creció en una ciudad famosa, en una ciudad reconocida, en una ciudad realmente que se reconocía la sabiduría humana, el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasó con él? Él comenzó y estudió bajo los pies de Gamaliel, dice, ¿no? Y fue un fariseo, conforme a la ley, se hizo fariseo y se hizo del conocimiento de uno de los mejores maestros de la época. Ahora entendemos que ¿por qué buscó al mejor maestro? Porque venía de una ciudad que efectivamente desarrollaba la sabiduría. Y así es como Saulo de Tarso llega y se coloca hasta ese momento en lo que vendría a ser el Sanedrín. Y siendo él muy joven. Más o menos dice, dice que él nació aproximadamente en el año 4 después de Cristo. En el año 4 después de Cristo. Se considera que nuestro Señor Jesucristo nació en el año 4, 5, 6. No existen, cuando yo hablo de años, no existen realmente una fecha que podríamos decir en la historia de esta fecha en tal año nació. ¿Por qué? Si ustedes estudian cualquier evento histórico, van a darse cuenta que las fechas varían entre 1, 2, 3, 4 años, entre un libro y otro, entre una información y otra. ¿Por qué? Primero porque decimos Cristo nació aproximadamente el 4 o entre el 4 y el 6 antes de Cristo y Pablo nació en el 4 aproximadamente después de Cristo. La pregunta sería, ¿se normaba así los años en esa época? ¿Cómo podríamos normar el 6 de Cristo si Cristo no había nacido? ¿Se dan cuenta que usamos una referencia que no corresponde a la época en que se movió? Los años en los que realmente nacieron ellos no se contaban de esa manera como los nombramos ahora. Los años de ese entonces se contaban como era el Imperio Romano el que estaba en dominio, contaban desde la creación de Roma. Roma contaba los años desde esa fecha, desde el 753. Ese era el año contando de Roma. Y de ahí pasaron los 60 y tantos años, de repente 100 años promedio. Otros dicen que fue por el 525 de Roma que nació nuestro Señor Jesucristo. No tenemos fechas para decir en tal año nació, pero sí sabemos que Roma, por registros históricos, se creó en el 753 y de ahí para adelante se comenzó a contar. Es así como se contó en el año en que nació Cristo y en el año en que nació Saulo de Tarso o Pablo, el apóstol Pablo. No se contó como lo he nombrado, ¿por qué? Porque ya esa es una referencia que comenzó a normar a partir del año 1200 después de Cristo. Y eso fue introducido por un monje de la Iglesia Católica, la manera en que el año y se tomó en cuenta y eso se quedó normado así. Y hasta el día de hoy hablamos de antes y después, ¿cierto? Pero en ese entonces esa era la manera, así que nunca cuando estudiemos la palabra de Dios nos aboquemos directamente sobre lo que son años, porque los años en realidad no van a ser muy exactos, porque son diferentes referencias. Cuando el imperio babilónico estaba en lo que era el dominio, ellos contaban de acuerdo a lo que el imperio usaba. Después vinieron los persas y entonces ahora después vinieron los romanos. Y en ese panorama que tenemos de crecimiento es como llegamos. Pero lo que sí sabemos es que Saulo de Tarso nació en una ciudad donde era mucho de sabiduría, y él vino y se hizo, y como era de padres hebreos, se hizo fariseo de acuerdo a la ley. Y es más, en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 22, Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué creen ustedes que Pablo usó esa manera de expresarse? Porque él venía de esa ciudad, él sabía lo que significaba la sabiduría y él sabía lo que los fariseos buscaban eran señales. ¿Qué le dicen a nuestro Señor Jesucristo? Señor, ¿no?
muéstranos señales, y él dice, señales a esta generación no se le va a dar, excepto la señal del profeta Jonás. Y así es como sucede. Entonces, ya ubicándonos en lo que vendría a ser la ciudad de Tarso, que estaba bajo el dominio romano y todo, nosotros vamos a ver ahora lo que es Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Y por qué hablo de Saulo de Tarso? Porque ustedes van a ver que en la Biblia los apóstoles usualmente tenían un nombre hebreo y un nombre griego. Nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, ¿no? Le dijo, Pedro, le dijo a Simón, a partir de ahora te llamarás Cefas. ¿Y quién le cambió el nombre? Nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿quién le cambió el nombre a Pablo? A Pablo no le cambió el nombre Jesús. Pablo se cambió el nombre. Él adoptó ese nombre de Pablo, el nombre griego de Pablo. Siendo él Saulo de Tarso, queriendo dejar él, y como era de costumbre en ese entonces, que usaban el nombre hebreo y el nombre griego, porque el griego era como decir hoy hablar el inglés universal, era el idioma universal de ese entonces. Entonces él, para poder moverse de una manera más fácil en los diferentes países donde hemos visto que él ha hecho sus viajes misioneros, entonces él adoptó el nombre de Pablo. Él mismo se lo colocó, ¿no? Y van a ver ustedes cuando empecemos a leer la historia que realmente, inclusive cuando él sucede la conversión, nos vamos a dar cuenta que él realmente, Ananías, que viene y ora por él, en ningún momento lo llama Pablo. Y aún si usted lee los capítulos siguientes, se sigue llamando Saulo, porque mucho después es que él se cambia a Pablo, y después vemos que más adelante, cuando ya él está como 14, 15 años después de su ministerio, es donde por primera vez en Antioquia, también en Turquía, ellos son reconocidos y llamados como cristianos. Esa es la primera vez en que son llamados cristianos. Y quiero que tomen en cuenta eso, porque eso también es algo muy importante, que tiene que ver, y eso nos va a dar a nosotros que los momentos contemporáneos que vivimos, a veces se usan denominaciones que no necesariamente se ajustan a la palabra, ¿no? Ustedes van a ver que ninguno de los apóstoles, incluyendo Pablo, se hizo llamar mesiánico. No existe esa denominación en la Biblia. Pablo y los 12 apóstoles, siendo hebreos y habiéndose convertido, se llamaron cristianos. Así mismo está reconocido en la palabra de Dios. No, por lo tanto, cualquier otra denominación podría ser para que yo me distinga o me identifique con un grupo de personas por nacimiento, color, raza o cualquiera sea la razón, que yo considere que me resalta mi calidad de persona. Pero de ninguna manera es bíblico. Lo único que existe en la Biblia es judíos, hebreos y cristianos, porque así fueron llamados en Antioquia por primera vez, y a partir de ese momento se nos adjudicó ese nombre y así caminamos nosotros. No existe otra denominación aquí para los que creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Biblia. Y así es como realmente nosotros nos vamos dando cuenta que Pablo, que realmente nace y crece a los pies de Gamaliel, es un hombre muy instruido. Pablo mismo se define él. Y quiero que vemos la propia definición que Pablo se coloca, porque todo lo que voy a leer es cierto. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Vamos a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, a los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Miren ustedes, él dice que también tiene algo de qué confiar. ¿Por qué? Porque nació en la ciudad de Tarso. Y dice acá, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, o sea, comienza a dar su récord, su estado de lo que es con el cumplimiento de la ley judía, la ley hebrea, ¿no? Dice, circuncidado al 8º día.
del linaje de Israel. ¿Podemos pasar a la siguiente? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que significa de generación de hebreos, o sea, de padres hebreos. Porque inclusive hay quienes dicen no se sabe la procedencia de sus padres. Si no se hubiera sabido la procedencia de sus padres, él no hubiera dicho hebreo de hebreos, porque es un descendiente de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, y dice, versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Aquí es donde nos damos cuenta que él mismo, cuando se describe, él reconoce que el celo lo hizo perseguir a la iglesia. Y ese es un celo equivocado. Ese es el celo que está asociado con la religiosidad, muchas veces, o con la mala preparación o el mal conocimiento de la palabra, o la falta de conocimiento de la palabra, que nos dejamos guiar por las costumbres o por lo que vemos, sobre todo en este tiempo. En este tiempo se hacen muchas cosas que no corresponden a la palabra. Y aquellos que no hemos estudiado, no hemos aprendido. Entonces, la única manera que nosotros podemos erradicar ese celo negativo de nuestras vidas para todos los aspectos y sobre todo en la iglesia, es que nosotros tenemos que conocer cómo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún Pablo, aún Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, él ya habiéndose convertido, porque este es un versículo ya después de que él se ha convertido, él reconoce que esto es lo que lo apartó de la iglesia, que esto fue lo que hizo. Ustedes ven que en todo lo demás él se describe solamente como un hombre cumplidor de la ley judía, porque eso era él, era muy sujeto y muy cumplidor a la ley judía. Y dice, en cuanto a la justicia, que en la ley irreprensible. Ustedes saben que esa es una de las características que debe tener todo siervo de Dios que ejerce un ministerio. Dice en Timoteo, en Tito, dice de ser irreprensible. Eso es. Y él se considera irreprensible. Claro, ahora después de haberse convertido. Pero en esta parte es que nosotros tenemos que darnos cuenta que realmente él no es una persona que ingresó. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué Pablo tuvo ese celo que lo llevó a ser un asesino? Un celo que lo llevó a perseguir a la iglesia, presentarlos, llevarlos al Sanedrín, al concilio, llevar a juicio. ¿Por qué? Miren ustedes la diferencia entre Gamaliel. ¿Qué hizo Gamaliel? ¿Recuerdan ustedes cuando toman preso a Pedro y a los otros apóstoles y los llevan ante el concilio, ante el Sanedrín, y ellos empiezan a ser juzgados, por decirlo así, y en una de esos ellos querían apedrearlos, matarlos también a ellos? Y Gamaliel se para y dice, hermanos, sabemos que ha habido muchas rebeliones anteriormente, y todas las rebeliones han cesado cuando el líder ha sido muerto. Esta rebelión que sostiene que viene de Dios, para ellos era una rebelión, dice, el líder ya fue muerto. Nuestro Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz. Dice, dejémonos, porque si no es de Dios, ya hace una declaración muy cierta. Dios lo usa a este hombre. Dice, lo que no es de Dios no permanece. Dejémoslo, no vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Y aquí es algo realmente contraproducente y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque cuando dejamos correr ese celo dañino, estamos yendo contra las cosas de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, porque en la conversión, cuando yo les lea la conversión y empecemos a explicarla, nos vamos a dar cuenta cómo realmente suceden las cosas y cómo nuestro Señor Jesucristo considera la actitud de cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 15, vamos a empezar a leer todo lo que es la conversión hasta terminarla y la voy a ir explicando.
Dice, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, él acá también se describe, perdón, acá se describe en capítulo 15, dice, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. O sea, él se afirma en lo que él está diciendo, ¿no? Ahora, vemos que Saulo de Tarso participó en lo que vendría a ser la muerte de Esteban. Y sabemos que cuando participó en la muerte de Esteban, que está escrito en el capítulo 7 del libro de Hechos, la muerte de Esteban, a él vienen y le traen a los pies la ropa de Esteban. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente era un hombre que estaba metido en las cosas que tenía que ver contra los cristianos, sino que además tenía una representación de autoridad. Porque haberle llevado las ropas de Esteban y haberlas puesto a sus pies significaba una autoridad. O sea que él realmente tenía una autoridad antes de que reciba las cartas, ya por ser parte de lo que vendría a ser el Sanedrín, parte del concilio, él realmente era parte de eso. Y se dan cuenta. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que Pablo, cuando está llegando al momento de la conversión, no solamente es un hombre bastante malo, no solamente es un hombre bastante orgulloso por el lugar donde nació, por las cosas que trajo, no solamente porque fue preparado por el mejor maestro de los tiempos, sino que también a su vez porque tenía una autoridad y era respetado y reconocido entre los fariseos, entre el pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Entre el pueblo él era reconocido. Por eso es que en ese momento cuando él, después de la muerte de Esteban, en lugar de sentir piedad, muy por el contrario, él después de eso, si usted sigue leyendo en Hechos 8, Hechos 9, se va a dar cuenta que él después va y les pide a los principales de los fariseos que les tiendan una carta. Que les tiendan una carta para ir a arrestar judíos, cristianos, a Damasco. Damasco no pertenece al área del territorio de Israel, pertenecía a la región de Siria. Y aún así, dice la palabra, aún allá tenía autoridad. O sea, imagínense ustedes qué tipo de persona, con qué cantidad de orgullo, con qué fuerza y poder era el que se movía en esa época. Era realmente, por decirlo así ahora, era un hombre que realmente daba miedo. Y le daba miedo a cualquiera, yo diría, porque aún entre los fariseos era un hombre distinguido. ¿Quién pensaría que un hombre que persigue la iglesia, un hombre que era muy malo, porque malo le queda pequeño, era muy malo, iba a ser llamado por Dios? La primera lección que Dios nos da, no importa qué tan malos seamos, no importa qué hayamos hecho, no importa qué tan sucio hayamos tenido el corazón. Lo importante es que cuando lleguemos al momento, nos arrepintamos, nos rindamos, tengamos su corazón humillado a los pies de Cristo, declaremos que creemos en Él, declaremos con la boca lo que tenemos en nuestro corazón y Él nos perdonará. Y este es un ejemplo, yo diría, más que suficiente, es extremo. Porque estamos hablando de un asesino, estamos hablando de un perseguidor, estamos hablando de un orgulloso, estamos hablando de un hombre que se hace resaltar. Inclusive si ustedes leen Hechos, ustedes van a encontrar que en un momento él hace mención de la ciudad donde nació y dice, y por si acaso yo nací en Tarso, que no es cualquier ciudad. Está escrito eso en la palabra. ¿Por qué? Porque realmente él se sentía mucho así. Entonces, ahora sí, vamos a ir a lo que vendría a ser la conversión de lo que vendría a ser Pablo. Y vamos a ir leyéndola y vamos a ir explicándola para que nosotros nos demos cuenta cómo realmente el celo, este celo negativo, este celo, en este caso es un celo tipo ministerial, tipo religioso, no ocasionó tanto daño a la iglesia en ese entonces. Y dice, Hechos capítulo 9, vamos a leer versículo 1 al 19. Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19 vamos a leer. No, ese no, el que...
¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, lo que es Pablo, lo que es Saulo, nosotros vamos a ver que Saulo es ustedes saben que el Antiguo Testamento se repite con el Nuevo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento hace es referirse al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, a lo que es Cristo. Y ustedes recuerdan al rey Saúl. El rey Saúl era perseguido, él perseguía a David, ¿no? Perseguía a David. Y cuando ustedes ven que el rey Saúl persigue a David, se van a dar cuenta y tomamos en cuenta la persecución. Pablo perseguía ¿a quién? Al hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Jesús. ¿Qué era Saúl? Era Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Y qué era Saulo de Tarso? De la tribu de Benjamín. En la Reina Valera los nombres cambian, solo en la Reina Valera. Si usted se va a la King James, se va a dar cuenta que el nombre Saúl es igual en el Antiguo Testamento para el rey de Israel, el primer rey de Israel, y es igual para lo que es Saulo de Tarso, que es Saúl. El nombre en realidad es Shaul en hebreo, y es Shaul para este lado y es Shaul para el otro lado. Entonces, si usted hace la comparación con la King James, que tiene más cercano a lo que vendría a ser las traducciones con el hebreo, se va a dar cuenta que el nombre no cambió. La Reina Valera lo cambia. Entonces, ahí nos damos cuenta que la figura que corresponde a la persecución ya se comenzó a dar desde que el rey Saúl perseguía a David. Y aquí Pablo, un benjamita, también perseguía a lo que son los cristianos. Y de ahora vamos a ver cómo trata nuestro Señor Jesucristo esto. Ok, Saulo dice, Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Punto número 1. Y esto es muy importante porque nosotros a veces no medimos nuestras palabras, no medimos nuestros actos y estamos pensando que estamos actuando en contra de una persona. ¿Qué dice acá? ¿Él lo persiguió a Cristo? No, él no persiguió a Cristo. Él persiguió a los cristianos, no a Cristo. Pero cuando nosotros, en honor a ese celo equivocado que tenía, vamos contra mi hermano, estoy yendo contra Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú te vas contra tu hermano, cuando tú hablas contra tu hermano, cuando tú lo lastimas a tu hermano, estás lastimando a Cristo. Porque eso es lo que le dice acá. Él perseguía a cristianos. Cristo ya había resucitado, ya se había ido. Y él le dice: ¿por qué me persigues? Lo mismo dice cuando ustedes leen en el juicio de las naciones y buscan en su palabra. Él le dice: porque cuando le diste de comer a un hambriento, cuando le diste agua a alguien que tenía sed, cuando ayudaste en términos generales a alguien, me lo hiciste a mí. O sea, lo bueno y lo malo se lo hacemos a Cristo. Y eso quiero que ahí nos detengamos, porque a veces creemos que estamos actuando contra las personas. A veces hablamos, criticamos y extendemos palabras que no son las adecuadas contra nuestro hermano. Yo quisiera que en nuestro corazón nos llevemos hoy que cada vez que tengamos a nuestro hermano adelante, no lo miremos a él, sino miremos a Cristo ahí. Háganse mención de que el rostro de Cristo está en él o en ella. ¿Por qué? Porque cuando ustedes actúen bien, se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ustedes actúen mal, se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque aquí en esta conversión se lo dice a él: me estás persiguiendo a mí. Y en el juicio de las naciones dice: cuando haces algo bueno, me lo haces a mí.
En otras palabras, hermano, no mire a su hermano, mire a Cristo en su hermano. Porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que nos va a llevar a conducirnos en nuestra vida adecuadamente. Porque si no, imagínense, ¿de qué manera vamos a poder actuar? Ya, yo diría que todo el evangelio está resumido ahí. Porque dígame usted, ¿quién hablaría mal de Cristo? ¿Quién diría o se portaría en una manera agresiva contra Cristo? Nadie. Si usted lo tuviera a Cristo delante, se tiraría al piso y diría: Señor, a tus pies. El lugar más alto es tus pies. Y la palabra dice bien claro eso. Entonces, ¿qué nos ayuda con esto? Nos ayuda a poner amor en nuestro corazón. Es el amor de Cristo. Porque si yo tengo amor para Dios, entonces tengo amor para mi hermano. Ahí es donde se cumple la palabra. Dice: si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Esa es la manera en que se cumple. ¿Por qué? Porque si no, pues, imagínense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo hipócritas. Y eso no es lo que quiere. Seguimos. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se dan cuenta? Aquí le dice bien claro: a quien tú persigues. No actuemos mal. No hagamos mal a nuestro hermano. Y en nombre del celo de la iglesia, un celo equivocado, porque queremos sostener una religiosidad, queremos sostener una línea, a veces por querer sostener una línea de diseño, de conducta que no necesariamente está conforme a Dios, nos equivocamos y comenzamos a empujar, a hacer lo que no se debe en nombre de Dios. Y eso lo hacía Pablo. Pablo, en nombre de Dios, iba tras los cristianos y los tomaba presos y los traía para que los juzguen y después apedrearlos. Era en el nombre de Dios. No apedremos a nuestro hermano. No lo traigamos a juicio. Porque eso es lo que hacemos. Cuando hablamos mal de nuestro hermano con otro hermano, o hacemos o levantamos una acusación indebida, estamos trayendo a juicio a nuestro hermano. Nosotros tenemos que ser como que Cristo es frente a nosotros. Póngase eso en su corazón. No le digo que se lo ponga en la mente ni en los ojos, porque en el único lugar donde se va a quedar escrito para siempre es en el corazón. En ese corazón intangible que tenemos, que podemos escribir, que podemos grabar, que podemos hacer todo lo que queramos, y es el único que va a recibir la palabra, y es lo único que al final no perderemos. La palabra de Dios es lo único que no perderemos. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, si yo no quiero que algo se quede en mí, ¿dónde? ¿Cómo dice? Hagamos tesoros que no sean comidos por el óxido, ¿no? Ni sean robados por los criminales. ¿Cómo? ¿Dónde? Poniendo la palabra de Dios en este corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso va a hacer que nosotros realmente empecemos a ver a ese verdadero Cristo Salvador que murió por nosotros. ¿Quién dice amén para nuestro Señor Jesucristo? Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera en que Él nos está mostrando. Y esta conversión de un hombre tan perverso, llega a ser tan diferente. Y miren, dice, ¿no? Versículo 5 dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es un diseño de cómo trabaja nuestro Señor. Nuestro Señor no nos va a decir a nosotros cuál es la misión completa, el propósito completo. Va a ir paso tras paso. Imagínense ustedes que a Pablo, que es uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se escribió Levíticos, y en Levíticos se puso toda la normatividad para que el Antiguo Testamento pueda funcionar. Todos los hebreos funcionaron a partir de lo que básicamente se entregó en Levíticos. Obviamente, no fue solo en Levíticos.
Sabemos que en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio existen disposiciones y leyes que al final suman 613, pero el tronco principal fue dado en Levíticos, en ese monte, en el monte de Dios, en el monte Horeb. ¿Qué es Pablo? Pablo es el Levítico del Nuevo Testamento. Pablo nos norma todas las disposiciones para que nosotros conozcamos cómo debemos conducirnos en la iglesia y cómo podemos conducir la iglesia. Él la escribió. Básicamente escribió 13 libros. Imagínense, 13 libros, y aún dice que hay un 14 que posiblemente lo haya escrito él, que no sabemos quién lo escribió. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos aquí a un hombre que fue usado y tomado de esa sabiduría que vino de ese entonces, de ese pueblo donde nació, de esa preparación, y fue aplicado para lo que es la vida cristiana. Seguimos. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Obvio. Él sabía que lo que había visto era a Dios. Por eso es que él de frente dice, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Él sabía que eso que él había experimentado no era humano. Y más adelante tenemos que él pasa todo un proceso en esa conversión, que es casi que para nosotros es como instantánea en el relato, pasa todo un proceso. Entonces, ¿qué es lo que vemos a él? Vemos una aceptación, por eso dice, ¿qué es lo que quieres de mí? Un sometimiento. Lo que vemos aquí es un sometimiento. Y sabemos que la palabra de Dios exige que nosotros nos sometamos a Él. Pero, ¿qué es el sometimiento? Aquí es necesario aclarar, porque muchos creen que el sometimiento es, yo te digo qué debes hacer y tú tienes que hacerlo. Ese no es sometimiento, ese es abuso. El sometimiento de la palabra de Dios es: yo te doy amor y tú me das respeto. Y produce sometimiento. El sometimiento es la consecuencia de que como servidor de Dios te doy amor. Y tú, como persona que responde, me das respeto. Y es el mismo principio en el matrimonio. Si yo te doy amor, le doy amor a mi esposa y mi esposa me da respeto, como dice la palabra, produce sometimiento. No se aplica sometimiento. El sometimiento no se aplica, porque el que aplica sometimiento es abusivo, porque cree que nace de uno. Y nos damos cuenta que para que haya sometimiento hay 2 acciones: el hombre y la mujer, el servidor y su hermano. Eso es el sometimiento cristiano. No es el yo digo y tú me obedeces. Entonces llevamos esto y ponemos escritorio y nos hacemos jefes. Eso es sometimiento tipo jefe. Yo ordeno y tú cumples. Pero si yo con amor hablo y a ti te nace el respeto, entonces automáticamente se produce el sometimiento. ¿Y qué hay? Hay gozo, hay paz en lo que es la comunión, la coinonía. Porque si no, quebrantamos, rompemos, resquebrajamos todas las cosas que suceden en la unión de los hermanos. ¿Por qué? Porque aplicamos reglas con falsos conceptos o con definiciones que vienen del diccionario de la lengua española y no aplica para la palabra, porque la palabra tiene su propia interpretación y es la manera en la que esta palabra ha definido cómo es el sometimiento en la palabra. Es amor y respeto. Seguimos. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Miren ustedes, y esto es otro ejemplo de cómo funciona nuestra iglesia. Llamó a Ananías. ¿Quién era Ananías? Era un apóstol, era una autoridad, era un servidor. Era un hombre, dice, que tenía una especial relación con Dios, de servicio, de dedicación, de entrega.
pero no era nadie en especial. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de eso. Todos estamos capacitados. Dios nos puede usar a todos, puede usar a cualquiera. No tiene que tener un nivel, un rango especial, porque si no hubiéramos dicho entonces a Pablo, nosotros como hombres hubiéramos dicho, Pablo no reúne los requisitos y menos para ser un pastor, un apóstol. No, ese hombre es el último que podría yo llamar. Entonces comienzo yo en la iglesia a decir, no, este hermanito no, porque este hermanito no lo veo yo como que está. ¿Y qué es lo que hago? Estoy emitiendo juicio. ¿Juicio sobre quién? Sobre Cristo, porque ese hermanito es Cristo. Póngale la cara de Cristo, y eso es lo que hizo acá. Cristo le puso la cara a todos los cristianos que habían sido levantados. Le dijo, ese hermanito es Cristo. Usted le está diciendo eso a Cristo. Entonces, cuando cambiamos nuestra mente, que a veces vivimos más sujetados al mundo, entonces comenzamos a ser diferentes. Comenzamos a abrir y Dios comienza a mostrarnos. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Porque eso es lo que Él busca. Y Él busca que tú recibas. ¿Cómo yo recibo de Dios? Primero recibo porque estoy vacío. Porque si me paro acá para parecer que soy el que más sabe, entonces que Dios me diría, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a enseñar si tú ya sabes todo? Primero, el primer vacío, el primer hombre que necesita ser instruido soy yo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo podría yo pararme aquí a predicar? Qué temor de Dios, si ni siquiera yo tengo que pedirle al Señor cuando leo su palabra, muéstrame, Señor, ayúdame a saber qué es lo que tú quieres que la congregación conozca. Y eso es lo que nos está diciendo. Dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando se trata de las cosas de Dios, siempre debemos decir, heme aquí, Señor. Por experiencia personal les digo que yo nunca he dicho no a las cosas de Dios. Y mi esposa me ha dicho en alguna oportunidad, pero ¿por qué aceptas si no saben ni cómo es? Yo no sé, pero para eso creo en un Dios que tengo fe, que Él me instruirá, me dará todas las herramientas que yo necesito. ¿Por qué? Porque así es, son cosas de Dios. Y las cosas de Dios son todas para bien. Son todas para bien. Yo todos los días vivo más convencido, mi fe es más grande. ¿Por qué? Porque sé que Dios camina a mi lado. Amén, amén, amén. Dios camina. Yo cada vez que veo algo digo, wow, es increíble. Y a veces digo, las personas creen que tienen algún control o dominio. Las personas no tenemos control y dominio. Dios puede sacarte de un lugar y ponerte en otro lugar. Puede tomarte a ti, que eres el peor, y hacerte el mejor. Puede desarmar, o puede, ¿qué dice Gamaliel? Si es de Dios permanece, si no es de Dios. O sea que tú no vas a hacer, tú no tienes el esfuerzo. Tu esfuerzo no va a permitir que eso crezca o desarrolle. Es Dios el que te va a dar el crecimiento. Si tú entendieras que Dios te da el crecimiento, entonces, tranquilo, confía en Él, haz lo que Él te dice, obedece su palabra y tú vas a recibir esa bendición. ¿Queremos cielos abiertos? Sí, todos queremos cielos abiertos, todos queremos las bendiciones. Perfecto. Entonces, obedezcamos a Dios. Sigamos los principios de Dios, y no nos equivocamos. ¿No? Imagínense, acá estamos hablando de cierto liderazgo prácticamente porque estamos hablando de alguien que ha sido nombrado apóstol. Seguimos. Dice, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto nos dice a nosotros también una cosa que nos confirma. Dios a veces, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos, Dios usa a los hombres que han ungido, ya sea profetas, sacerdotes, les habla por sueños, audiblemente, guía sus corazones el Espíritu Santo, pero de una u otra manera la persona que recibe está esperando y confirma prácticamente lo que es. O sea, nada viene es que yo estoy sentado ahí, vengo y me acerco y digo, sabes que tú mañana vas a prosperar y vas a subir y eso no está de acuerdo con la palabra.
Dios se manifiesta con cosas que tienen que ver con el servicio de Dios, con la palabra de Dios. Yo sé que a nosotros nos gusta que nos digan cosas de prosperidad personal, pero básicamente Dios, que sí puede hablarnos porque Él es totalmente soberano y Él puede decir lo que quiera y de la manera que quiera puede hablar, pero aún así Él nos ha dado la palabra para que nosotros tengamos una guianza, para que podamos someter. Por eso dice Pablo que a toda profecía que recibamos, nosotros tenemos que someter, tenemos que decidir qué es lo que salió de Dios y qué es lo que salió del corazón de esa persona. Porque no todo lo que se dice hoy es, y sobre todo en este tiempo, en el último tiempo donde dice que habrá falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Entonces, si sabemos que vivimos los últimos tiempos y sabemos que eso, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, vamos a ser engañados. Porque vamos a seguir la corriente. No, está hablando, está hablando. Entonces yo me tiro al piso y digo, sí, que hable, sí, sí. Y si dice todo lo bonito, que me gustó, perfecto. Ustedes lo escucharon, es de Dios porque todo lo que dijo me gustó. Pero si me dice algo que no me gustó, lo llamo a un costado y le digo, perdón, te equivocaste, eso no es de Dios. Chao. Y lo despido. ¿Por qué? Porque así vivimos, así viven las iglesias hoy. Entonces, no funciona así, no se maneja así. Dios no trabaja así. Dios en ningún momento en su palabra, tú vas a ver que eso sucede, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento sabemos que los profetas, la palabra era veraz 100%. Y dice, debemos creer a los profetas. Eso es en el Antiguo Testamento. Seguimos. Dice, he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ustedes no leen ahí cuánto dinero va a ganar y cómo va a prosperar, que se va a poder comprar la mejor casa y el mejor carro. No, cuánto va a padecer. ¿Por qué? Porque el evangelio, de una u otra manera, siempre está siendo rechazado, siempre es materia de una confrontación, y eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo a él, mira, tú vivías muy cómodamente, porque Pablo vivía muy cómodamente. Pablo vivía siendo una autoridad, teniendo de repente hasta cierto un número de personas que lo acompañaban, le servían. Y ahora te vas a quedar prácticamente solo. Ahora sí vas a saber qué significa servir a Dios. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El servicio a Dios es un servicio de entrega. Es un servicio donde nosotros damos, porque bendecimos somos cuando damos, dice la palabra, ¿no? Entonces, para ese motivo Él creó el pueblo de Dios, para que sea, lo bendijo para que también bendecía a los demás. Eso es, pero no hablamos de economía, no ese falso evangelio de la prosperidad que hoy se predica por todos lados. Eso no es de Dios. En ningún momento, y como ya lo he venido predicando en las anteriores predicaciones, en ningún momento el Señor en su palabra habla de ese tipo de prosperidad. Ya hemos visto, y ¿se acuerdan que hablamos de lo que significa, en lo que es José? José era próspero, y dice, y el Señor se preocupó en cada momento en que José está en el pozo, y era próspero. Estaba esclavo, y era próspero. Estaba en la cárcel, y era próspero. O sea, la prosperidad de Dios no está asociada con el dinero. No está asociado con el dinero. Y eso es lo que hay que entender. Por eso dice acá, como él venía de ser próspero, pero en el mundo, entonces le dijo, vas a padecer, para que te vayas bajando un poco, qué es lo que te va a suceder. Seguimos. Fue entonces Ananías, dice versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que recuerden ustedes que cuando los apóstoles estuvieron en el aposento alto y recibieron
el Espíritu Santo, dice, los mandó ahí, ¿para qué? Dice la palabra, para que sean bautizados, para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que esos hombres después de ese día cambiaron. Pablo, después de ese día, pasó de ser malo a bueno. Así, totalmente. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, nosotros vemos un Pedro que caminó con Cristo y cuando ya lo iban a entregar, sacó una espada. Primero, usaba espada. Pablo no usa en ningún momento espada. Y Pedro usaba una espada y le cortó la oreja, ¿no?, a este soldado. Imagínense ustedes la manera en que Pedro iba evolucionando en su conversión. Pedro, pese a haber caminado prácticamente ya 3 años con Cristo, aún no había culminado con ese fruto del Espíritu. La templanza en él, el dominio propio, no había sido todavía completamente hecho. Por eso sacó la espada y cortó la oreja de este soldado. Si no, imagínense. Pero sin embargo, el Pedro que vemos después del bautizo del Espíritu Santo es otro. ¿Y qué es la característica? Y aquí lo podemos ver en Pablo, en Pedro: no más violencia, no más espada. Vemos amor para las personas. Por eso él dice que sin amor nada somos. Somos como metal que resuena, como símbolo que produce ruido. En otras palabras, hacemos solo ruido. Y eso no es lo que quiere él. ¿Se dan cuenta? Dice, y le dice, no, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y todavía no se llamaba Pablo. ¿Se dan cuenta? Y él sigue su travesía y él sigue siendo Saulo. Ya después, más adelante, como 2 capítulos más adelante, cuando han pasado ya un tiempo, es que él recién adopta el nombre de Pablo. Y así ustedes se van a dar cuenta realmente que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, siendo un hombre total y absolutamente malo, pasó de un día a otro a ser un hombre bueno. Él realmente, después de eso, dice, se quedó con los hermanos en Damasco, con los hermanos cristianos, y comenzó a predicar la palabra. Eso dice la palabra. Y a él comenzó a predicar la palabra. ¿Y debido a qué? Debido a esa gran conversión que tuvo por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Saulo que nosotros, ahora el apóstol Pablo que nosotros conocemos. Ese hombre lleno de sabiduría que escribió todos los libros. Y por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y quiero que se den cuenta lo malo y lo dañino que significa ese celo equivocado. A veces llegamos a la iglesia preformateados. Muchos llegamos a la iglesia preformateados. Traemos nuestras costumbres a la iglesia. Y pensamos que si no se hace lo que yo estoy acostumbrado, entonces en esta iglesia no se sigue. Y muchos se van de las iglesias y solo es por religiosidad. Y otros, ¿por qué? Porque no conocen la palabra. Porque realmente no se instruyeron de la palabra y abrieron su mente y sus ojos y se dieron cuenta de que cómo es que Dios le está pidiendo nos está pidiendo a nosotros que seamos. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo debemos asumir esto? ¿Cómo realmente nosotros vamos a lograr poner amor en nuestro corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, va a llenar este corazón de amor? ¿Qué es lo que qué es lo que él predicó? Él dice, Dios es amor. Y Pablo cuando era Saulo de Tarso, él se guiaba por lo que era el Antiguo Testamento. Y aún en el Antiguo Testamento solamente no se podía matar, solamente era aparte por un proceso. Y él buscaba que matar, buscaba que maltratar a su hermano. Iba a los cristianos, dice, y los arrastraba. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque realmente él nunca pudo lograr nada con la ley, porque la ley lo cegó, y lo cegó producto de su orgullo, lo cegó producto de sus circunstancias. Por eso yo hoy, como parte de esta predicación,
quiero que tomen en cuenta que aparte de que bueno es solo Dios, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer correctamente. Tenemos que mostrar ese amor. La única manera, dicen, que Él va a identificar que somos sus hijos es mostrando el amor. Qué misterio existe, que mi duda